Esta es la noche en el continente americano. Mientras en Europa inicia la madrugada y amanece en Asia, así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. En la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Es un gusto para mí saludarlos desde nuestro Centro Internacional de Noticias en NTN 24. La noticia hoy tiene como protagonista al reconocido dirigente juvenil venezolano y opositor al régimen de Nicolás Maduro, Loren Salet. Este activista, defensor de los derechos humanos, junto a su mamá, Yamile Salet, hablan con el programa La Noche hoy sobre el determinante y representativo fallo judicial que a su favor ha emitido la justicia colombiana. La noticia: el juzgado 58 administrativo del Circuito Judicial de Bogotá ha condenado a la nación, a Colombia, a la Unidad Administrativa Especial de Migración de Colombia por la detención de Loren Salet el 4 de septiembre del año 2014 y por su posterior expulsión y entrega a la dictadura de Nicolás Maduro, que al recibirlo lo encarceló y lo torturó en la temible prisión conocida como La Tumba durante más de 4 años, tal como fue descrito en los hechos que sustentaron la demanda. Durante su privación injusta de la libertad, el señor Gómez Saleh fue víctima de torturas psicológicas y físicas y de tratos inhumanos, entre ellos el sometimiento a temperaturas muy bajas, estar sometido a luces muy fuertes durante varias horas, aislamiento, ruidos sistemáticos que alteran los nervios, amenazas y chantajes, presiones para elaborar videos culpando a líderes de la oposición y a políticos del gobierno colombiano. Fue fuertemente golpeado y asfixiado. Se trata de una privación injusta de 49 meses y 8 días. Estamos hablando de 4 años, 1 mes y 8 días que estuvo injustamente secuestrado por la dictadura madurista, por la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela, Loren Salet. El punto clave de esta noticia: la sentencia proferida implica una reparación directa al activista venezolano por 130 millones de pesos colombianos y a su señora madre por 65 millones de pesos por daños y perjuicios. Todos estos ocasionados contra esta familia. Estas cifras representan más o menos entre $16.000 y $33.000 que tendrán que ser entregados por la nación colombiana a Loren Salet y a su señora madre. La parte demandante alega que el actuar de la Unidad Administrativa Migración Colombia contribuyó a la privación injusta de la libertad del señor Gómez Saleh, pues al ejecutar la resolución que ordenó su expulsión, no le permitió ejercer su defensa ni tuvo en cuenta sus circunstancias especiales como líder político en su país, entregándolo a las autoridades venezolanas. El punto clave de la noticia: en su momento Loren Salet denunció su detención y deportación como un secuestro por parte del entonces gobierno de Colombia, de quien era el mandatario en ese momento. Estamos hablando de Juan Manuel Santos. Este hecho, según el joven activista, obedeció a un acuerdo entre el mandatario colombiano, según él, y el dictador venezolano Nicolás Maduro. Recordemos que ese 4 de septiembre del año 2014, con el argumento de que Salet había supuestamente ejercido actividades que atentaban contra la seguridad nacional, la policía de Colombia lo detuvo en Bogotá y lo condujo a las instalaciones de Migración Colombia, cuyos funcionarios lo llevaron a la ciudad de Cúcuta, fronteriza con Venezuela, donde finalmente lo dejaron en manos de agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, que pertenece al régimen de Nicolás Maduro. El momento de la expulsión del dirigente juvenil venezolano quedó registrado en las siguientes imágenes que ustedes verán a continuación. En estos momentos los organismos de seguridad del SEBIN están colocándole un chaleco a Loren para pasarlo de la mitad del puente hacia el lado venezolano. Hacia Venezuela. Son las 8:10 en Colombia. Hora colombiana, 8:40 en Venezuela. Estamos justo en la mitad del puente.
Aquí van a bajar a nuestro amigo Loren. El señor Juan Manuel Santos está negociando y entregando a los estudiantes. Hago responsable a toda la gente de migración. Violaron mi derecho humano, mi derecho a la vida. Me están violando y por convenios internacionales no me pueden entregar un país. Quedan 24 horas para que lo entreguen. ¡Exigimos garantías! Se acaban de llevar a nuestro amigo Loren Saleh. Hacemos responsable al gobierno colombiano por haberlo entregado a la aparente justicia venezolana. Estamos grabando. Esas imágenes, como ustedes lo ven, fueron grabadas el 4 de septiembre del año 2014. Desde ese momento, Loren Saleh estuvo 4 años, 1 mes y 8 días en poder de la dictadura, exactamente hasta el 12 de octubre del año 2018. No olvidemos que Loren Saleh, como director de la ONG Operación Libertad Internacional, fue señalado en su momento y acusado y perseguido por el régimen de Nicolás Maduro bajo cargos de supuestas acciones conspirativas y terroristas. Y por eso marchamos pacíficamente. Loren Saleh estaba en la mira del régimen venezolano. Este joven terrorista, fanático, que ha pasado los límites de la locura. El activista político opositor había llegado a Colombia desde febrero de 2014 bajo un permiso que le permitía adelantar actividades académicas no formales por 90 días. Y según la Cancillería de Colombia, al vencerse el permiso, Saleh pasó a estar en condición de irregularidad. En septiembre del mismo año, el entonces gobierno del presidente Juan Manuel Santos decidió expulsar de Colombia al joven opositor. El señor Juan Manuel Santos está negociando y entregando a los estudiantes. Hago responsable a toda la gente de migración. Violaron mi derecho humano, mi derecho a la vida. Me están violando y por convenios internacionales no me pueden entregar un país. En ese momento, el Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano justificó la decisión en que podían expulsarse los extranjeros que, a juicio de la autoridad migratoria, realicen actividades que atenten contra la seguridad nacional y el orden público. Se encontraba realizando actividades proselitistas expresamente prohibidas por las normas migratorias de Colombia, que llegaron incluso a la agresión personal contra personajes de la vida pública nacional. El gobierno colombiano nos los entregó porque las pruebas eran absolutamente contundentes, a la luz del derecho internacional. Y eran muy graves las pruebas que nuestro gobierno, que yo aporté al presidente Santos, de las vinculaciones con grupos terroristas y de las amenazas. Me están violando y por convenios internacionales no me pueden entregar un país. Con la entrega de Loren Saleh, que según una comisión de expertos de la ONU fue violatoria a los derechos humanos, el líder opositor venezolano pasó a engrosar la lista de presos políticos del régimen de Maduro. Le pedimos a todo el pueblo de Venezuela y América Latina que nos acompañe y alce la voz de protesta porque ya basta de tortura y de violaciones de derechos humanos en este país. Libertad. El gobierno venezolano lo acusó de cometer delitos contra el orden constitucional, pero en más de 4 años como preso político, Saleh nunca fue llevado a juicio. En repetidas ocasiones, la familia del activista denunció castigos y torturas contra él en la temible prisión La Tumba de Caracas. Imagínate para una madre la crueldad que han cometido contra Loren, contra la familia, contra mí. Esto fue un secuestro y no lo hablo yo, no lo digo yo, lo dice la ONU. Aún preso en 2017, Saleh fue distinguido con el premio Sájarov por el Parlamento Europeo por su defensa de los derechos humanos y las libertades. El pasado 12 de octubre, en una sorpresiva decisión, el líder opositor fue excarcelado y enviado de inmediato a España. El régimen de Maduro comunicó que la Comisión de la Verdad, creada por la Asamblea Nacional Constituyente, recomendó excarcelar al activista de 30 años por riesgo de suicidio.
En el programa de la noche están los protagonistas de la noticia. Hoy estaremos con Loren Salet, también estará con nosotros su señora madre desde la ciudad de Madrid, en España, y por supuesto en Bogotá, Colombia. Nos acompaña a esta hora Víctor Mosquera, es un abogado internacionalista y fue el defensor de Loren Salet. Fue la persona que lo representó jurídicamente ante el Estado colombiano. Doctor Mosquera, bienvenido al programa de la noche. Jefferson, muchos saludos a usted y a todos los de NTN 24. Expliquémosle, por favor, a nuestros televidentes de manera muy clara y concreta por qué es importante esta decisión que ha tomado la justicia colombiana frente a este polémico y controversial caso que enfrentó Loren Salet en el 2014 y que tuvo tanta trascendencia en términos internacionales. Esta decisión es histórica no solamente para Loren Salet, sino para todos los migrantes que se encuentran en Colombia. ¿Y por qué digo que es histórica? No hay jurisprudencia que haya reconocido un principio internacional, el cual es el derecho a la no devolución. Y en este caso, el juez administrativo estableció que ese principio internacional de no devolución se infringió, se le cometieron todas las violaciones al señor Loren Salet porque Colombia entregó a brazos del torturador, es decir, al régimen de Nicolás Maduro, a un joven opositor que alegó desde el inicio que corría peligro y riesgo en Venezuela, y lo hizo en varias ocasiones. El juez administrativo estableció que desde que Loren entró a Colombia y pidió su permiso para permanecer en este país, había puesto que era un líder opositor y que se encontraba fuera de su país porque su vida corría riesgo. Y cuando se decide arbitrariamente por parte de Migración someterlo a una captura por parte de la policía y luego expulsarlo del país, él, todo el tiempo que estuvo en este penoso recorrido de captura ilegal y de entrega al SEBIN, siempre manifestó públicamente que lo iban a someter a torturas, que hacía responsable de la vida e integridad personal a Juan Manuel Santos, que era el presidente de ese entonces, de entregarlo al régimen de Nicolás Maduro. Y efectivamente, Naciones Unidas 2018 va a encontrar acreditado que Loren Salet estuvo privado de su libertad durante 3 años en Venezuela, pero siendo víctima de torturas, de tratos crueles, inhumanos y degradantes, y sin existir ningún proceso penal. Entonces, aquí hay un principio universal que se viene a vertir en la jurisprudencia colombiana y que salvaguarda a todos los migrantes. ¿Por qué los va a salvaguardar? Porque Migración Colombia y cualquier gobierno de turno va a tener que entender que no pueden expulsar a las personas sin garantizarles un debido proceso y sobre todo que la persona no corra riesgo en el país donde lo van a devolver. Sí. Abogado Víctor Mosquera, ¿cuál es la verdad jurídica entonces que queda tras este fallo judicial? ¿Esto se trató de una expulsión determinada o decidida por los organismos migratorios en Colombia o había algo más detrás de esto? ¿Había un interés político por parte del entonces gobierno del entonces mandatario colombiano Juan Manuel Santos? ¿Qué pudo determinar el juez en este fallo? No, aquí se devela el interés político de hacerle un favor al dictador, por cuanto Nicolás Maduro había determinado que Loren Salet era un objetivo, por así decirlo, político o militar, donde este muchacho recorría todos los países contando la verdad de lo que le estaba sucediendo a sus compatriotas, y el señor Nicolás Maduro pidió ese favor. Se nota que lo pidió porque, repito, el señor Loren Salet no tenía ningún proceso penal, no estaba siendo requerido por ninguna autoridad venezolana, pero en el momento de que es capturado ilegalmente el señor Loren Salet, es llevado al puente y entregado al SEBIN, pues se refleja que hubo una aquiescencia por parte del Estado colombiano para entregarlo a su torturador. La pregunta es, si esto no fuese político, si esto no fuera una venganza o una ayuda a ese régimen, ¿por qué no lo entregaron a otro país que lo hubiese acogido perfectamente? De hecho, el señor Loren Salet en este momento está asilado en España porque se le reconoció esa calidad de líder opositor. Venía de Costa Rica, ¿por qué no se le devolvió al primer país por donde había entrado? En sí mismo, todas estas irregularidades las revela el juez y dice: Migración Colombia se apresuró en entregarlo al régimen y no le garantiza el debido proceso al señor Gómez Salet.
Doctor Mosquera, pues precisamente en este momento hacemos un enlace en España, en Ribadeo. Está Loren Salet, exprisionero político venezolano, defensor de derechos humanos y premio Sájarov del año 2017. Loren, un gusto tenerlo aquí en el programa La Noche, tal y como lo hemos planteado el día de hoy. Usted, junto con su madre, ejerció una demanda contra el Estado colombiano. Interpusieron una demanda contra la nación, específicamente contra el Ministerio de Relaciones Exteriores y contra la Unidad Administrativa Especial de Migración. Ustedes pedían que se les declarara administrativa y patrimonialmente responsable por un daño antijurídico, y ha ganado esta demanda ante el Estado colombiano. Loren, bienvenido. ¿Qué representa para usted esta decisión que tomó la justicia de este país suramericano, de Colombia? Hola Jefferson, muchísimas gracias. Bueno, sí, como lo han explicado bien, y colocamos una demanda contra el Estado colombiano y la ganamos. Y ganar esto significa no solo un acto de justicia por un hecho que sufrí, sino yo estoy obligado a verlo como lo que he decidido ser, que es un defensor de derechos humanos. Es como desbloquear una nueva herramienta para un defensor de derechos humanos y para los defensores de derechos humanos del mundo. ¿Por qué? Porque ya tenemos una sentencia, un tribunal, que deja bien claro que cooperar con la dictadura de Venezuela termina siendo una violación a un derecho humano, a un principio universal, como bien queda claro en esa sentencia que emitió los tribunales colombianos. Así que, claro que siento una satisfacción muy grande como venezolano víctima de la dictadura, pero más allá de eso, es una herramienta que nos va a servir para proteger a defensores y activistas en todo el mundo que en este momento son perseguidos por la dictadura venezolana. Loren, sé que el relato es bastante extenso, pero de manera muy clara y concreta, quisiera que usted le explicara a nuestros televidentes quién era Loren Salet en el 2014 y por qué razón asegura usted que el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos lo entregó a usted al dictador Nicolás Maduro por hacerle un favor a la dictadura. Usted lo ha dicho en repetidas ocasiones. Sí, bueno, como algunos saben, a partir del 2007 en Venezuela nació el movimiento estudiantil venezolano, que se convirtió en la primera fila de resistencia democrática a la dictadura venezolana. Y desde el 2007 al 2014, pues bueno, la violencia en Venezuela se aceleró, la dictadura profundizó en su capacidad de terror, y entendíamos que necesitábamos el apoyo de la comunidad internacional en un contexto difícil, donde la comunidad internacional coqueteaba con la dictadura en Venezuela. ¿Qué pasa? ¿Por qué el señor Juan Manuel Santos coopera con la dictadura? Bueno, porque recordemos que en el 2014, por una parte, estaba la dictadura de Venezuela arremetiendo y asesinando estudiantes, pero por el otro estaba Juan Manuel Santos intentando sacar adelante una negociación política con la FARC. Y Santos se necesitaba estar de buenas con Nicolás Maduro, y de hecho se calificaba a sí mismo como sus nuevos mejores amigos. Y a Santos no me perdonó algo, esta es la verdad. Y esto es lo que él dice, o quieren alegar porque yo hacía proselitismo. Resulta que nosotros denunciamos que la guerrilla colombiana operaba en territorio venezolano. Nosotros denunciamos que la guerrilla colombiana tenía víctimas en Venezuela que no estaban siendo tomadas en cuenta, que la guerrilla colombiana había entrenado grupos paramilitares al servicio de la dictadura en Venezuela. Y esto no me lo perdonó Santos, y le facilitó a complacer al dictador y neutralizarme. Había un interés de La Habana
de Bogotá y de Caracas por callar y desarticular todas las denuncias que estábamos haciendo. ¿Y qué pasó? Años después quedó bastante claro de que efectivamente la guerrilla colombiana nunca dejó de operar en territorio venezolano. Y nosotros necesitamos denunciar esto, porque la naturaleza de la dictadura venezolana es una naturaleza criminal, terrorista, apoyada por grupos terroristas a nivel mundial. Y entre ellos sabemos, y es manifiesto por la propia FARC, y así lo ha reivindicado muchas veces, igual que por el ELN, la asociación directa que hay entre la dirigencia de la dictadura en Venezuela y estos grupos guerrilleros. Y eso es lo que Santos no me perdonó. Loren, usted estuvo 4 años, 1 mes y 8 días privado de la libertad de manera injusta en Venezuela. Yo diría que fue un secuestro de la dictadura chavista. Durante ese tiempo, en muchas ocasiones, aquí en nuestro programa La Noche, junto con nuestra directora Claudia Gurizati, entrevistamos a su mamá, quien ustedes en ese momento la ven en pantalla. Es la señora Yamile Sales, es la mamá de Lorek Saleh y es defensora también de derechos humanos. Es una mujer que luchó por la libertad de Loren Saleh, de su hija. Señora Yamile, bienvenida al programa La Noche y también quiero saber desde su perspectiva qué representa esta decisión que toma la justicia, específicamente para esa lucha que usted dio desde el primer momento para que su hijo recuperara la libertad. Bienvenida. Buenas noches y un saludo a toda la audiencia. De verdad ustedes son parte de este triunfo, del inicio de esta injusticia que se cometió muchísimas veces cuando fui entrevistada por ustedes, y de verdad mil gracias al pueblo colombiano. Desde ahí inició la violación de los derechos humanos, cuando en complicidad el presidente Santos entregó a mi hijo. Y tampoco olvidemos a la canciller del momento, que era María Ángel Holguín. Yo fui muchas veces a Colombia para ser recibida, para ver si me recibía el presidente Juan Manuel Santos, y no se logró. Entonces ya se está haciendo justicia y me siento un poco más tranquila, pero hay que continuar porque el presidente Santos y María Ángel Holguín también. ¿Qué hubiese sucedido si a mi hijo me lo desaparecen? ¿Qué respuesta me daría el presidente Santos? ¿Qué respuesta me daría María Ángel Holguín y en Migración Colombia? ¿Qué respuesta le daría a una madre de la desaparición de mi hijo? Doña Yamile, usted y su hijo aseguraron muchas veces que lo que sucedió aquí fue prácticamente un favor que le hizo el entonces presidente Juan Manuel Santos al dictador Nicolás Maduro para congraciarse con la dictadura, lo han dicho ustedes, y de esta forma lograr algún tipo de prebenda o algún tipo de apoyo por parte de la dictadura al entonces proceso de paz que adelantaba el entonces presidente Juan Manuel Santos con el entonces grupo criminal y terrorista de las FARC. ¿Usted qué piensa de que este presidente colombiano después haya recibido el Premio Nobel de Paz y hoy la justicia colombiana asegure que realmente hubo irregularidades en el proceso de expulsión de Loren Saleh hacia Venezuela, en la entrega que hicieron de este joven a la dictadura, que terminó en 4 años, 1 mes y 8 días de prisión injusta? Imagínate cómo me puedo sentir, ¿no? Que el Premio Nobel de la Paz haya entregado a mi hijo a los torturadores, a los que le violaron todos los derechos humanos, a él y a mí también, como madre, como familia, fueron violados todos los derechos. Es una complicidad a simple vista. En menos de 24 horas fue entregado en el puente, están las pruebas, eso no lo digo yo, las pruebas están ahí. O sea, eso es directamente una complicidad del presidente Santos, la canciller y emigración también, porque no estaban calificados para tomar esa decisión de esa manera, sin tomar en cuenta que estaban entregando a Loren, a mi hijo, a sus torturadores, que inmediatamente fue llevado a Caracas y encerrado en la tumba.
Permítame, Yamil y Loren, voy nuevamente con el doctor Mosquera, quien es el abogado que ha logrado ganar este caso ante la justicia colombiana. Doctor Mosquera, ¿qué precedentes deja este fallo judicial? Quiero ponerle un ejemplo. Si mañana uno de los perseguidos de la dictadura de Nicolás Maduro está en Colombia, ¿este podría ser entregado así de fácil como hicieron con Loren Salet? ¿Podría ser entregado a la dictadura? ¿Podría ser expulsado bajo los mismos argumentos que utilizaron para entregar a Loren Salet a la justicia chavista? No, este precedente definitivamente contribuye a la protección de las personas que son perseguidas por otros países, por dictaduras, y donde su vida e integridad corre en riesgo. Este precedente permite que Migración Colombia tenga clara una seria prohibición bajo el derecho internacional, el cual es, si la persona alega que su vida e integridad personal corre en riesgo, tome en serio esas alegaciones, estúdielas y pondérelas. Y sobre todo garantice que si lo va a entregar a determinado país, esa persona no vaya a sufrir un riesgo en el dicho país, como ocurrió con Loren Salet, que terminó siendo torturado. Esto lo que va a contribuir es que se tomen decisiones en lo migratorio, se realice lo que se tenga que hacer, pero bajo el estándar de un debido proceso y bajo la protección de que esa persona no la estén poniendo en peligro, porque hoy pasó con Venezuela, pero puede pasar que desde que quiera venir alguna persona de Rusia opositora a ese régimen a asilarse acá y terminen devolviéndolo y allá cometiendo algo contra él, o que pase en cualquier parte del mundo y que Colombia sea responsable de esa tortura, porque el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos en sí mismo es responsable por lo que le pasó a Loren Salet. Si no se hubiese entregado a la dictadura, si no se le hubiese entregado en bandeja de plata a este joven, nada de los 3 años de tortura los hubiese sufrido. Este joven sufrió 3 años privado injustamente de su libertad, torturado. Las secuelas psicológicas y los daños físicos son incalculables, y pues esta decisión contribuye a eso, a que Colombia se ponga en la tarea de estar bajo los estándares internacionales, y pues la sentencia misma reconoce esto. Loren, usted es un defensor de derechos humanos. En el 2014 lideraba una lucha por recuperar la democracia en su país. Estamos hablando de hace 10 años. Usted era mucho más joven de lo que lo vemos en este momento en España. ¿Qué impacto tuvo en su vida y específicamente en su trabajo como defensor de derechos humanos este tiempo que estuvo en las prisiones, en las mazmorras de la dictadura venezolana? Bueno, justamente el trabajo que venía haciendo 7 años antes de mi detención se centraba en la prisión política, la persecución política y la tortura. Así que haber estado ese tiempo encerrado, primero en la tumba y luego en el helicoide, significaba pasar ese juego a un nivel mucho más fuerte, ¿no? Y descubrir desde las entrañas del aparato represor cómo era que funcionaba o cómo funciona. Estar tantos años detenido me permitió también dimensionar la profundidad de lo que enfrentábamos. La complejidad no solo en capacidad de maldad, sino en desorientación. Me permitió también reflexionar mucho sobre los retos que tenemos como ciudadanos y como disidentes a la dictadura. Me permitió entender y pensar que hay una dimensión de la lucha política que se ha descuidado, que es la dimensión de las ideas. Creo que la ciudadanía venezolana y especialmente la clase política venezolana que cree en la democracia tiene algo pendiente por hacer, y es generar una gran reflexión interna y discusión sobre cómo es la Venezuela que queremos. Chávez vendió un proyecto que no nos guste, que haya sido un fracaso, que haya terminado convirtiendo a Venezuela en uno de los países más pobres del mundo.
es una cosa, pero él creó un proyecto y vendió un proyecto totalitario, autoritario, militarista. Nosotros, como oposición democrática, como ciudadanía, debemos también dar ese trabajo en la dimensión de las ideas y repensar la Venezuela que queremos. ¿Cómo es la Venezuela que queremos? Estar ahí preso todo ese tiempo me sirvió como defensor de derechos humanos a entender muchas cosas que pasan en las cabezas de quienes son capaces de asesinar y torturar por un dictador. Y esto te transforma y sin duda potencia aún más el trabajo que haces como defensor de derechos humanos. Y luego de salir de ahí me he dedicado también al trabajo de investigación, al trabajo de análisis a profundidad de cómo funcionan estos sistemas, pero también cómo los podemos desarticular, cómo podemos romper esa capacidad de cosificar que tiene una dictadura a sus individuos, a sus miembros. Porque ¿sabes qué pasa hoy? Que la dictadura ya cada vez mata más dentro de sus calabozos y ya deja de ser noticia. No, incluso, Loren, en este momento en Venezuela hay una nueva arremetida contra los sectores disidentes. Diferentes dirigentes del Partido 20 Venezuela han sido detenidos. En las últimas horas, la misma María Corina Machado ha denunciado internacionalmente la detención de Guillermo López, quien es el director, es uno de los jefes de campaña regionales de esta campaña antichavista. Entonces, en buena hora, existen estas voces que a nivel internacional tienen la valentía, pero también tienen que contar con todos los derechos para denunciar lo que no pueden hacer aquellos que están dentro de Venezuela, que es denunciar lo que está pasando. Voy a marcar una primera pausa. Estamos con Loren Sáled, exprisionero político venezolano, con su madre, Yamile Sáled, y por supuesto con el abogado Víctor Mosquera, hablando de esta demanda que han ganado ante la nación colombiana por las irregularidades que se presentaron en el 2014, cuando el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos entregó a ese joven que ustedes ven en pantalla a la dictadura de Nicolás Maduro. Estuvo más de 4 años en prisión. Una pausa comerciales y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Vuelvo a la ciudad de Bogotá, Colombia, con Víctor Mosquera. Él es abogado internacionalista, es el defensor que ha logrado ganar este proceso judicial ante la nación colombiana. Doctor Mosquera, ¿qué otros procesos están andando en este momento dentro de la justicia colombiana e internacional frente al caso de Loren Sáled? Y quisiera saber si en alguno de ellos se busca establecer algún tipo de responsabilidad individual. En este caso no del Estado colombiano en general, sino del entonces, por ejemplo, mandatario Juan Manuel Santos, de quien ustedes argumentan que fue la cabeza de esta decisión por la que Loren Sáled fue entregado a la dictadura venezolana. En este caso, lamentablemente, la decisión pudo ser de Juan Manuel Santos como cabeza de la presidencia, porque dirige el gobierno. Sin embargo, la responsabilidad se concentró en Migración Colombia, quien hizo el acto de expulsión y la entrega. Lo que esperaríamos nosotros es que se repitiera contra los directivos de Migración Colombia que ejercieron este cargo y que ellos den a conocer la verdad de quién los instruyó, de quién les dijo que tenían que sacar a este joven de Colombia. Además de eso, y esto es en exclusiva, Jefferson, te cuento que enviamos esta misma información al fiscal de la Corte Penal Internacional, donde le describimos todo lo que ha venido sucediendo y cómo Nicolás Maduro propició una tortura contra un joven, pero también con la aquiescencia de un Estado como el Estado colombiano, porque lo entregó a su torturador. Muy importante esa información, porque estamos hablando ya no de un proceso en la justicia colombiana, sino en la justicia internacional, en este caso en la Corte Penal Internacional, donde cursan serias denuncias en contra de la dictadura de Nicolás Maduro.
Señora Yamile, hoy esta lucha se da ante los tribunales internacionales, pero en su momento, entre el año 2014 y 2018, usted también dio esa pelea, esa batalla ante la justicia en Colombia. Cuando usted preguntaba al gobierno nacional las razones por las cuales habían expulsado a su hijo, ¿qué respuestas recibía en ese entonces, hace 10 años, por parte del Estado colombiano? Mira, las veces que yo fui para Colombia para buscar respuesta, ningún organismo de ese momento me dio respuesta, ninguno me recibieron, nada, fui ignorada por completo, supliqué para que me recibieran, para que ellos me explicaran por qué entregaron a mi hijo a los torturadores, a los dictadores, a los delincuentes que tenemos en Venezuela, y no tuve respuesta de ninguno de ellos. O sea, no fui recibida. Hay pruebas de eso, hay pruebas que estuve ahí y nada, no fue recibida. Y bueno, yo quiero que esto sea un precedente, que ningún otro presidente en Colombia cometa esta barbaridad, esto que cometió el presidente Santos hacia un venezolano, al país hermano como lo es Venezuela. De verdad que esta lucha que se dio con la compañía de ustedes como periodistas, del pueblo colombiano, que me ayudaron, ellos estuvieron ahí, que fueron la voz, mi voz, fueron ellos, transmitían todo, y pues de verdad en este momento me siento muy contenta que después de tantos años se está haciendo justicia, y que más nunca se cometa este error tanto para un venezolano, un nicaragüense, un ecuatoriano, que no cometan lo que cometieron con mi hijo. Señora Yamile y Loren y señor Víctor Mosquera, hace pocas horas el expresidente Álvaro Uribe Vélez ha publicado en la red X, en Twitter, como la conocemos todos, el siguiente trino, ustedes lo ven en pantalla. Santos, dice él, por complacer a Chávez, Maduro, chavismo, FARC, deportó al joven Loren Salet a Venezuela. Nada que dijimos valió. Allá lo torturaron, vive actualmente en el extranjero. Y el Estado colombiano tiene que pagar una indemnización. La paz en Colombia, bueno, la paz no se consiguió, era a cualquier costo, sin importar las violaciones humanitarias sobre las cuales tanto cacareaban. Esto escribe el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Loren, ¿qué piensa usted de este mensaje que envía el exmandatario colombiano, donde también, al igual que ustedes, responsabiliza al entonces gobierno de Colombia de lo que usted enfrentó, de las torturas que usted vivió en esa cárcel del Helicoide? Mira, yo estaba en Costa Rica y en el 2013 viajo a Colombia, invitado al Foro Internacional de Víctimas de la FARC. Eso fue cruzar una línea roja para el chavismo, porque en ese momento no me perdonaban que yo denunciara y hablara de todas las operaciones que las guerrillas colombianas hacían en Venezuela y las operaciones de narcotráfico, porque es que aquí se nos olvida un tema y es que la conexión directa que hay entre la guerrilla y el narcotráfico. Y luego de esto, Santos no me perdona que yo hablara que ese supuesto acuerdo ocultaba a muchísimas víctimas y era una falsa. ¿Qué pasa los años después? Me dan la razón. El presidente Uribe desde el primer momento fue de esas personas que denunció lo que estaba pasando. Y yo le agradezco la firmeza con la que él y muchos dirigentes políticos a nivel mundial se mantuvieron firmes en la defensa de los principios de derechos humanos y denunciando este atropello tan grande. Y al igual a los medios de comunicación, yo de verdad no puedo perder la oportunidad de agradecerles a los periodistas. Mira, hoy me preguntaban ¿a quién podemos entrevistar? ¿A qué políticos podemos entrevistar
para hablar de tu caso. A los que tienen que preguntarle a los periodistas que vieron a una mamá luchando contra todo el poder político y estuvieron ahí. Y ¿sabes qué? Eso me mantuvo con vida. O sea, que los medios de comunicación pudieran transmitir las denuncias de mi familia, me mantenía con vida. Ese video que mostraron de la frontera, cuando me están pasando esposado, me están entregando al SEBIN. Sin ese video, y si ese video no se transmite, a mí me hubiesen desaparecido. Y este video le enredó esta operación a estos regímenes. Entonces, yo agradezco a quienes desde el primer momento se mantuvieron firmes y no cayeron frente al chantaje y al terror que muy bien sabe generar las dictaduras. Ahí estamos viendo el video en pantalla. También escuchábamos el audio al comienzo, la petición angustiante de quienes eran testigos en ese momento de la situación que enfrentaba Loren Salet. Ese clamor para que lo dejaran en libertad. Escuchemos un poco ese video del cual habla usted nuevamente, Loren, y que contextualiza de manera muy clara el dolor y la tristeza que vivió su familia en el momento en el que era expulsado de Colombia y entregado a las garras de la dictadura del chavismo. Listo, Chicho. Ronald. Víctor Mosquera, abogado de Loren Salet. Estas imágenes son muy fuertes porque generan mucho dolor en esta familia. Le hago la misma pregunta. ¿Qué piensa usted de estas aseveraciones que hace el expresidente Álvaro Uribe en su cuenta de Twitter el día de hoy? Es totalmente acertado. Es la realidad lo que sucedió. Hubo una complacencia, aquiescencia por parte del régimen, por parte del gobierno de Juan Manuel Santos, que permite que se perpetúen estas violaciones contra los líderes opositores. No solamente fue el caso de Loren Salet, también estamos hablando de Balda, el de Ecuador, y otras personas que también les ocurrió lo mismo, donde no habían procesos judiciales, pero Correa solicitaba a los líderes opositores y se les entregaba. Venezuela solicitaba a los líderes opositores que estuvieran refugiados en Colombia y se los entregaban. Colombia no fue un país seguro, Colombia no fue un país de proteger a los migrantes que estaban siendo víctimas de violaciones en sus países de origen, sino que por lo contrario se convirtió en un brazo extendido de los torturadores del régimen de Nicolás Maduro. Al presidente Uribe le asiste toda la razón en el sentido de que aquí sí hubo una complacencia por parte del gobierno de Juan Manuel Santos, que no quería incomodar a las personas que estaban apoyándolo en esa paz de impunidad y por eso permitió todos estos atropellos. Algo grave es que este presidente, Juan Manuel Santos, haya terminado con un premio Nobel de Paz a sabiendas de que hubo un joven que fue torturado, detenido ilegalmente, privado de su libertad durante 3 años, y esto no haya servido para que se valorara si era digno de recibir este Nobel de Paz. Lastimosamente el tiempo se nos ha agotado. Víctor Mosquera, abogado internacionalista y defensor de Loren Salet, gracias por haber estado con nosotros. También quiero agradecerle a doña Yamile Salet, quien es amiga ya de este equipo periodístico, teniendo en cuenta la gran cantidad de veces que hemos tenido la oportunidad de hablar con usted en los últimos 10 años, y por supuesto a Loren Salet, exprisionero político venezolano y defensor de derechos humanos, Premio Sájarov 2017. Loren, gracias por habernos acompañado. A ustedes, muchísimas gracias. Una pausa comerciales y ya volvemos a la tercera y última parte de este programa de la noche. De esa manera hemos llegado a la parte final de este programa de la noche. Los invito a que interactúen con nosotros a través de las redes sociales que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla, @lanoche_NTN24, @segurizati_NTN24, la cuenta de nuestra directora, mi cuenta personal, @JeffersonNTN24 en Twitter, y por supuesto en Instagram. También estamos en Facebook. Los invito a que, si ustedes quieren volver a ver este programa, lo encuentran en la página web
www.ntn24.com. Ahí encuentran todo el archivo de los programas que diariamente les presentamos aquí en NTN 24 y también a través de la señal de RCN en Colombia. No lo olviden, la noche siempre seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Una feliz noche para todos ustedes.